Hoy estamos en nuestra segunda charla de Voces que Transforman y hoy nos va a estar acompañando Flor de Rafael. Flor de Rafael es diseñadora y desarrolladora web especializada en marcas personales lideradas por mujeres. Acompaña a profesionales y emprendedoras a construir presencia digital con estrategia, estructura y posicionamiento, entendiendo la web como una herramienta de autonomía económica y de expansión. Vive en la Patagonia, es mamá de Mila y Gala y trabaja para que más mujeres puedan sostener sus negocios con orden, claridad y poder de decisión. Vamos a estar charlando con ella sobre todo lo que respecta a las mujeres en los negocios, en los emprendimientos y los desafíos que tenemos que atravesar. No te apures. Hola Flor, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, hola Gaby, gracias por la invitación. Bueno, un placer, un placer. Les estaba contando a quienes nos vayan a escuchar en esta idea que tuvimos, bueno, un poco de quién sos, qué es lo que haces y de qué vamos a estar hablando. Y bueno, agradecerte el espacio, agradecerte que hayas aceptado la invitación, porque muchas veces cuando nosotros le decimos a mujeres, me gustaría entrevistarte por el trabajo que haces y demás, es como que, bueno, no, mejor lo dejo, ¿no? Entonces, aceptar esta opción de poder estar, de poder trascender, le digo yo. No, agradecida por la invitación y feliz de participar en nada, en cada espacio que me inviten. Aparte, nosotras ya nos conocemos de antes, es otro el vínculo, así que me encanta que me hayas tenido en cuenta también para esto. Y nada, me parece re importante también esto, ya que arrancás como trayendo, ¿no? De darle espacio y darle voz a mujeres para que podamos compartir, bueno, qué es lo que hacemos y por ahí cuál es el mensaje, el propósito que tenemos. Un poco la idea es, bueno, hablar de todo un poquito en este corto tiempo que tenemos que tiene que ver con los desafíos que vamos enfrentando, con los aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que algo que en esto que nosotras nos fuimos conociendo cuando trabajamos sobre mi web, me pareció súper interesante la propuesta tuya en cuanto a los desafíos que tuviste que pasar vos, ¿no? Para llegar desde el lugar donde estabas trabajando a poder priorizarte y decir, bueno, a ver, esta soy yo, esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo fue traspasar esos desafíos? No, fue muy difícil. Bueno, como para traer un poco así, para quien no me conoce, yo trabajé 10 años en una corporación muy grande em, y en un momento eso me estaba afectando muchísimo a mi salud mental. Yo estaba manteniendo las dos cosas, ¿no? Como el trabajo en relación de dependencia y mi propio proyecto, que empezó un poco, para contar también un poco como este inicio, ¿no? De cómo fue empezando, que empecé a tener estos dos trabajos en paralelo, cuando yo quedé embarazada de mis hijas. Soy mamá de gemelas. Cuando yo quedo embarazada, empiezo a pensar, me mudo de ciudad, me vengo a 1 hora y media de donde quedaba originalmente el aeropuerto, y empiezo a pensar la cantidad de tiempo que yo tenía que trabajar, más el traslado, más la cantidad de tiempo que yo iba a tener disponible para estar con ellas. Y me empiezo a dar cuenta que yo iba a estar 12 14 horas fuera de mi casa y que a la hora que yo iba a llegar iba a ser muy tarde e iba a pasar muy poco tiempo con ellas. Y no que, o sea, no sentía que eso era una opción de crianza para mí, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo puedo empezar a hacer para empezar a generar algo que me permita estar más tiempo en mi casa sin dejar como de trabajar o de hacer cosas, o sea, de trabajar fuera o de hacer cosas porque es algo que a mí me gusta y que me motiva? Entonces, bueno, había empezado con todo esto primero en un inicio de redes sociales, después mi negocio va mutando y me empiezo a dedicar exclusivamente al diseño web. Y así lo mantuve muchos años en paralelo, hasta que realmente me fui insostenible, se me estaban presentando muchas situaciones en el trabajo que me estaban complicando y que me estaban afectando muchísimo a mi salud mental, hasta que a fines del 2024 hago un viaje porque mi abuela materna se enferma y finalmente fallece. Y en el viaje de vuelta me empiezan a pasar como situaciones, ¿no? de mensajes laborales y termino teniendo una crisis. Y yo termino el 2024 con un burnout muy grande, que ya lo venía pateando hace mucho tiempo, pero que me era muy difícil tomar una decisión. Y termino en tratamiento y con medicación porque había entrado en un estado de depresión y ansiedad muy fuerte. Así todo, me voy de licencia y yo sigo
unos meses más vinculada a la empresa anterior con la que yo trabajaba, porque me presentaba un desafío muy grande y me era muy difícil pensar en, ok, si yo dejo esto, que me afectaba emocionalmente un montón, pero me daba un sostén económico. Aparte, imagínate, 10 años que yo ya estaba trabajando ahí, había pasado por varios sectores aparte de trabajo, era, ¿cómo me voy a sostener? O sea, económicamente pensaba en cómo me voy a sostener. Em, Hasta que, bueno, finalmente lo pude resolver, pude llegar a un acuerdo con la empresa donde trabajaba y me acuerdo siempre que mi psicólogo una vez me cuenta un cuento, no lo voy a contar ahora, pero si lo quieren buscar, es un cuento de matar la vaca. Siempre cuando hablamos con ella se lo vuelvo a traer, ¿no? El cuento de matar la vaca. Yo dejo de trabajar en el aeropuerto y al mes empiezo a facturar el doble de lo que estaba facturando cuando estaba trabajando ahí. Y a los 2 meses, 3 meses, sí, no, a los 2 meses creo que ya lo había triplicado y ya empecé a alcanzar como mis picos de facturación más altos. Eh, Así que fue un desafío como muy grande, sobre todo en lo emocional. Yo creo que eso, ¿no? Es como los desafíos que por ahí vamos encontrando, o que por lo menos que me voy encontrando yo, están como mucho más vinculados a lo emocional, ¿no? A esto de decir, soy capaz, puedo con esto, me merezco esto, en base a eso, bueno, empezar a accionar y a tomar ciertas decisiones que son muy incómodas y muy desafiantes. Son muy incómodas y son muy desafiantes y sobre todo también, ¿no? El peso, nosotros ya en la entrevista pasada, si bien es un mes dedicado a la mujer, no hacemos las diferenciaciones, ¿no? Que a Sí. todos nos toca quizás en algún momento de nuestra vida tomar estas decisiones y un poco era esto, ¿no? Esto de, bueno, ser mamá de dos encima, no es que, bueno, o sea, uno ya es todo un desafío, dos más con toda esta cuestión. Y qué loco esto, ¿no? Lo dejé y al mes ya estaba duplicando y a los 2 meses ya estaba triplicando y cómo en una fracción de tiempo muy corto se modifican todas nuestras creencias, ¿no? Se modifica toda nuestra estructura de qué era lo que podíamos y lo que no. Y el otro día te leía que habías hecho un posteo que decía esta creencia, ¿no? De que en diciembre, en enero no se factura y cómo van cambiando las cosas, ¿no? ¿Cómo vos lográs por ahí siendo freelance ahora 100%, conciliar esto de esta parte de ser mamá, de trabajar, de estar con los clientes, de capacitar, porque, digamos, sumaste varias alternativas que están muy buenas, en qué es, cómo lo organizás, cómo podés diagramar todo esto. Y esta pregunta viene para esas mamás que por ahí están en esto de cómo hago, cómo llego. Sí, mira, a mí me cuesta mucho desenchufar del trabajo. Eso 100% honesta. Entonces, em, soy muy apegada a mi agenda. Yo absolutamente todas las actividades que tengo para hacer están en mi agenda, uso Google Calendar y va todo a parar ahí. Turnos de las nenas, actos de las nenas, actividades de las nenas, mis turnos, como todo lo tengo diagramado, e incluso por ahí ahora si me piden, no sé, llamadas para hacer, ya los estoy pateando para la otra semana, o sea, la semana que viene, no, la siguiente, porque la semana que viene yo ya la tengo como armada completa. Para mí la organización es la base fundamental para poder sostener como todos estos aspectos de mi vida, porque, como decías, no solo materno, trabajo, también tengo como mis aspectos personales y también tengo otros aspectos de activismo o de militancia donde también estoy con otras mujeres. Entonces, ¿me estoy cortando, Gaby, o me estás viendo bien? Se entrecorta un poquito, pero no importa, vamos bien, se escucha bien. Bien. Tengo esto como muchos roles y muchas actividades, entonces, por un lado, apegarme a la agenda. Para mí es como fundamental eso, saber que, ok, tengo estas actividades para hacer esta semana, no llenarla, la agenda. Es como, yo llego a un punto, yo tengo 3 días por semana que son los días que agendo reuniones de trabajo y no agendo más de 3 reuniones por día, porque para mí fue muy importante también empezar a reconocer lo que me pasaba a mí, ¿no? Como estar más atento a qué me pasaba emocionalmente o en el cuerpo también, nada, con determinadas actividades. Empecé a darme cuenta que si yo tengo más de 3 reuniones por día, termino muy saturada, me duele la cabeza, termino con un malestar muy grande que ya no me permite hacer otras actividades. Eh, entonces tengo como esta estructura. 3 días puedo tener reuniones, más de 3 reuniones no tengo.
Cuando no se puede, se acomoda para la semana siguiente. Digo, tiene que ser como muy urgente para buscarle algún lugarcito en los otros 2 días que no tengo reuniones. Con mis hijas, bueno, vienen del cole y tratamos de todos los días salir a hacer alguna actividad, caminada, andar en bici, ir a la plaza, algo como para compartir tiempo con ellas. Eh, y después lo otro muy importante para mí son los límites. Esto, ¿no? De, ok, hasta acá sí y hasta acá no. Este año me tocó como muchas veces, en esto que te decía antes, como yo participo en otros espacios donde hacemos acompañamientos a mujeres en otras situaciones que tienen que ver con violencia ginecobstétrica, que también es muy demandante emocionalmente. Entonces voy a empezar a decir, ok, me llega esta propuesta y es decir, no, mira, yo con esto hoy no puedo, o sea, puedo sostener este espacio. Este ya me implica un montón de cuestiones que tengo que replantearme mi organización familiar, tengo que replantear mi organización laboral. Entonces, para mí estos dos pilares son fundamentales, la agenda y los límites. Aprender a decir que no para poder elegir también qué sostengo, porque digo, en mi caso, por ejemplo, si yo me estoy yendo de un trabajo en relación de dependencia porque hay un montón de cuestiones que las maneja otro y que no las puedo manejar yo, no quiero ser mi propia autoexplotadora, ¿no? Es como, si no terminamos cayendo en esa, como, che, al final me termino explotando a mí misma cuando yo lo que quería era elegir otro modelo de vida y otro modelo de negocio. Me río porque creo que todas caemos en algún momento en esa parte, ¿no? De esto de yo quería ser libre, yo quería ser independiente, yo quería hacer un montón de cosas y nos encontramos súper abrumadas después. No sé si es nuestra naturaleza de ser mujer, de querer acaparar un montón de cosas o de querer estar en todos lados y de tener el control de todo. Pero está bueno esto, ¿no? De dejar como mensaje esta parte, el hecho de tener esa agenda y no solo de tenerla, sino, digamos, de respetarla, de apegarse a eso y de poner esos límites que muchas veces son un no para otro, pero sí son un sí para mí y que nos ayudan a poder ir un poco más adelante, ¿no? Y en todo esto es como que yo tengo mis preguntas, ¿no? Y se me empiezan a aparecer un montón de otras preguntas. ¿Hubo algo que a vos te costó o que fue más difícil emprender dentro de lo que es el desarrollo web siendo mujer? ¿Que hayas notado alguna diferencia? Em, Yo siento, es un rubro muy masculinizado, o sea que la mayoría de los desarrolladores web o diseñadores web son generalmente hombres. Veo muchas diferencias porque vengo prestando atención a esto. Em, Creo que a mí me pasó al revés, es que yo creo que las diferencias que supe traer de otro rubro me destacó. Y esto lo traigo como, no desde el autobombo, sino desde cuestiones que me han traído como muchas clientas y que las puedo percibir, porque aparte es un rubro que es muy solitario y entre cuatro paredes, ¿no? La parte de la Claro. sociabilización está como muy limitada. Y estando en contacto con desarrolladores web hombres, noto que la parte social de contacto más humana del vínculo les cuesta un montón. Y a mí es algo que me destacan mucho, ¿no? Como también yo elijo trabajar con mujeres, si bien tengo clientes hombres, porque, como digo siempre, una se anicha, pero el cliente fuera del nicho puede llegar igual, son los menos, pero he trabajado con clientes hombres. Yo hoy elijo trabajar con mujeres porque siento que establecemos otro vínculo. Y este vínculo que establecemos, yo siento que es también esto que me hace destacar dentro de lo que puedo llegar a percibir dentro de mi rubro. Creo que también tiene mucho que ver con el camino que yo elegí, que es no estar dentro de un ámbito empresarial o corporativo, porque hablando con colegas, a las mujeres salir dentro del ámbito del desarrollo web se nos complica mucho más ante un candidato o un colega hombre por ahí competir por el mismo puesto. Pero siento que desde el ámbito, desde como yo lo elegí, que fue como voy a trabajar para mí, que es lo que estoy haciendo hoy, me enfoqué mucho en no solo destacar como las capacidades técnicas, sino también las capacidades humanas. Y yo siento que ahí me permitió esto, ¿no? De generar otra conexión con mis clientas y con mis colegas y con los lugares donde por ahí elijo ir a participar. Bueno, está bueno eso, ¿no? Poder hacer esa apertura y también esto, ¿no? Yo elijo, no quiere decir que con lo otro no, pero esto lo elijo y ahí me puedo destacar. Que eso me parece muy valorable también como modelo y como ejemplo,
empezar a elegir, o sea, ordenarnos, ¿no? Ponernos límites y empezar a elegir también qué es lo que queremos. Lo hablábamos en la entrevista anterior, esto de empezar a mirarse y poder ser un poco coherente con lo que estamos haciendo, porque muchas veces elegimos hacer algo y después no somos coherentes y no lo podemos sostener justamente por todas estas cosas, ¿no? Si hubiese algo que cuando empezaste alguien te hubiese dicho esto, Flor, y te hubiese facilitado el camino, ¿crees que hubo algo o sentís que para vos estuvo cómodo o fue simple poder emprender? Más allá de la Eh, decisión está el cambio, ¿no? sí, no, yo siento que todas vamos como construyendo ahí un caminito, ¿no? Donde arrancamos como muy solas en casa, sobre todo cuando emprendemos en digital, sobre todo, ¿no? Como que arrancamos muy solas en casa, algún cursito, ¿viste? Como, ok, a ver dónde me puedo capacitar. Y creo que el emprendedurismo muchas veces trae eso como muy marcado, que es el camino de la soledad. Eh, para mí el cambio más grande fue justamente el abrirme a hacer red, el abrirme a participar en otros espacios, el abrirme a participar en espacios grupales, eh, el estar esto, ¿no? Estar en contacto con otra emprendedora. Yo creo que hay una diferencia, y esto siempre lo remarco, entre cuando tenemos, no sé, reuniones y una habla con una amiga que trabaja en una corporación y una amiga que trabaja también como emprendedora. Como que nos entendemos desde otro lugar, ¿no? Y el hacer red para mí es re importante, el poder estar con otras personas que, si bien no se dedican 100% exclusivamente a lo mismo que hacemos nosotras, nos entendemos, ¿no? Entonces, ese espejo que podemos hacer en la otra, porque muchas veces pensamos que lo que nos sucede a nosotras solas. Y cuando hablamos con otra mujer y le pasa lo mismo, es como, ay, ya no me siento tan el bicho raro, ¿viste? Como la oveja negra, que esto solamente me pasaba a mí. A ella le pasa lo mismo. Y el poder nutrirnos, decir, che, mira, a mí me pasó esto y yo lo resolví de esta forma. Capaz que una no lo va a aplicar 100% porque siempre me gusta traer esto en otras áreas, ¿no? En el marketing tenemos 10 millones de técnicas y cuestiones para aplicar, pero nos olvidamos de la subjetividad que tiene cada persona y cada negocio. Y creo que con las experiencias pasa lo mismo. Una puede aprender de la experiencia de otra aplicándole la subjetividad propia y los deseos propios. Y para mí eso fue un cambio muy grande. Yo hoy desde hace más o menos 3 años, que todos los años participo de por lo menos un programa grupal. Todos los años. Fue como una decisión que tomé como una decisión de negocios. Todos los años participo mínimo de un programa grupal. Para mí eso fue un cambio muy grande, el empezar a estar en red con otras colegas. Y el otro que destaco siempre, que fue el haber decidido tomar mentorías uno a uno. Eh, es otra como otra de las inversiones de negocio que hago, que para mí es eso, es como una inversión de negocio porque me ha ayudado a mejorar mucho, es elegir con qué mentoras trabajar y decir, ok, ¿qué necesito ahora? Y necesito, no sé, mejorar las finanzas, necesito aprender esto, ok. Bueno, buscar una mentora exclusiva de eso que me ayude a trabajar puntualmente dentro del desafío que estoy teniendo, para mí fue como muy, muy importante. Esto, que creo que las dos tienen como lo mismo, ¿no? El vínculo sea grupal o uno a uno, pero que uno está en vínculo con otra persona, que cuando estás haciendo cursos online, digitales solas, como no pasa eso, estás viendo una pantalla grabada y no interactúas con nadie. Tal cual. Y ahí, bueno, entonces, digamos, en este punto sería, si vos le tuvieras que dar un consejo a alguien que está arrancando, sería por ahí también empezar a hacer esto, ¿no? No quedarse solo, sino como que empezar a construir red, que muchas veces, y no solo nos pasa a las mujeres, esto de que cuando uno empieza un negocio no lo quiere contar, no lo quiere decir, no lo quiere hacer, y va como muy lento, ¿no? Va como muy de a poquito. A mí me tocó, ¿no? Hace 10 años, como que, bueno, vamos muy de a poquito, y esto que vos decís, cuando vos empezás a hablar con otro, cuando lo empezás a contar, de repente aparecen ideas, de repente alguien tiene el contacto que vos necesitabas, es justo se entera de algo que a vos te suma, ¿no? Entonces, estas redes de mujeres, no solo en esto que vos decís, que lo sumo a lo que vos traes de los programas grupales, sino también estar en espacios donde podamos hacer networking, donde, che, hola, ¿qué tal? Este es mi trabajo, ¿no? Darme a conocer. O sea, si yo me To- quedo, sobre todo los nuestros, que son como muy unipersonales, como que
hello, acá estoy, esto es lo que hago y empezar a presentarnos, ¿no? Y las mentorías, qué beneficio hermoso que apareció no hace mucho tiempo porque no existían antes. Antes tener un mentor era como re difícil y ahora tener esta posibilidad de tener un acompañamiento puntual para vos y para lo que necesitas vos en ese momento, ¿no? Como decís, elijo uno o elijo otro, pero esa persona va a ver y te va a dar un diseño y un modelo específico para vos, no para otro, no va a copiar otro modelo. O sea, eso me parece que está buenísimo traerlo. A partir de que empezaste a hacer eso, se expandió el trabajo, la cantidad de clientes. 100%. Hoy aparte lo tengo como una estrategia de marketing, digamos, dentro de... Soy muy cuidadosa de con quién, digamos, elijo vincularme, sobre todo, digo, laboralmente, ¿no? Con quién hacer una colaboración, con quién no, que sea un buen match, ¿no? Que nos sintamos cómodas, como que cuido mucho ese aspecto, eh, pero siento que el empezar a hacer red, este networking que vos traías como al principio, a mí me ayuda a expandir el negocio. Yo hoy lo veo como es uno de los pilares de crecimiento de mi marca. Y me doy cuenta mucho cuando pasa que hace poco me llegó una clienta que me la recomendó otra chica con la que no nos conocemos. Eh, pero fue como, che, mira, trabajé con tal identidad de marca, me dijo que avance para trabajar la web y que hable con vos. Y me pareció genial porque digo, yo la conozco, digamos, de lo digital, sé quién es, la ubico y que venga como esa recomendación, digo, ahí te das cuenta de hasta dónde la marca se puede empezar a expandir. Yo hoy sí lo tengo como un pilar fundamental porque me doy cuenta que cuanto más participo en espacios grupales, más crece mi marca. Eso está bueno, ¿no? Esto que traes. No solamente es con quien yo hice networking en ese momento, sino todas las personas que me puede traer, porque bien puede pasar, ¿no? Nos conocemos nosotras y yo no necesito una web, pero de repente tengo 5 amigas que están emprendiendo y que lo requieren y que para su negocio sí es sumamente importante. Y quieras o no, digo, che, conocí a esta piba, me cayó re bien, tomá el contacto, llamala, preguntá. Es como que uno empieza a mover. Así que bueno. Entonces, me gusta esta parte, ¿no? Estamos como dejando agenda, límites, contactos, empezar a hacer esa visualización. ¿Y qué fue lo más complicado que te costó, ya habiendo dejado, ¿no? Ya así 100% empresaria, no emprendedora, sino empresaria, 100% en esta parte, ¿cuáles son las decisiones más difíciles que te toca tomar? Mira, yo el año pasado tomé la decisión de empezar a delegar algunas cosas y empezar a formar equipo. Delegar me cuesta horrores, yo no voy a mentir. Yo soy muy de, necesito, esto que te decía, no de la agenda, por ejemplo, yo soy muy, necesito tener todo como muy ordenadito. Entonces, y hay muchas cosas que las hago por inercia, digo, porque yo ya sé paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, no las tengo sistematizadas, digo, en un proceso con un manual de procesos. Entonces, digo, empezar a delegar, a mí me empezó a generar esto de, por un lado, bueno, ciertas cuestiones que ya las tengo que llevar más a un ámbito pensándolo como más empresarial, pero también empezar a delegar y a confiar y el no estar metida en el medio. No como, ok, si yo te contrato a vos porque quiero, no sé, delegarte el diseño de la identidad de marca de alguien, el soltarte y dejarte tu proceso creativo y que después lo podamos, o sea, yo es como delego, obviamente que estoy en ciertos procesos porque sigo estando a cargo de, por ejemplo, no sé, cosas de equipo para clientes, pero el soltar y dejar y decir como relaja, ¿viste? Como soltalo. Cuando termine va a volver, ¿viste? Como no como estar ahí. Me cuesta mucho soltar el control. Es un desafío muy grande que me estoy encontrando en esto nuevo. Y obviamente que aprender a liderar y a gestionar equipo. Si bien lo hice anteriormente en alguna agencia para la que trabajé, donde he gestionado equipos grandes, sigue siendo un desafío porque ahí hay como que esto, trabajar con varias subjetividades al mismo tiempo, tratar de que haya una colaboración, interceder si llega a haber algún conflicto. Entonces, es aprender a estar en un rol donde por ahí nos forman, ¿no? Hay muchas cuestiones que las vamos aprendiendo con la experiencia.
Yo creo que ese para mí es uno de los desafíos más grandes. Después tengo otros, ¿no? Como más que desafíos, más objetivos, como elaborar esto, ok, bueno, financieramente a dónde quiero llegar, hacia dónde me proyecto. Yo lo pienso mucho, soy demasiado, a veces creo que me paso de analítica, ¿no? De todo lo desmenuzo como en muchos pasitos, necesito entender. Y digo, bueno, si yo hoy elijo, que creo que es como. Creo que ahí es donde empezamos a cambiar esta visión entre emprendimiento y empresa. Si yo elijo vivir de mi marca, ¿hasta dónde la quiero llevar? Entonces digo, bueno, ok, ¿cuál es mi visión a 5, a 10, a 15, a 20 años? Porque digo, ok, yo quiero vivir de mi marca personal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué desafíos me voy a ir encontrando en el camino? Y empezar a proyectar eso, como empezar a tener visión a largo plazo y empezar a proyectar para adelante y empezar a esto, bueno, delegar, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué prioridades tengo? ¿No? Decir, ok, tengo que contratar primero una contadora o una abogada, ¿viste? Como empezar a ver un montón de cuestiones que decís, bueno, no te forman para tener tu propio negocio. Es como esa formación no la tenemos. No, no existe la formación, existen los mentores, le digo yo, ¿no? Y uno empieza a buscar por ese lado. Pero un poco Claro. está bueno esto, es liderar es un desafío hoy por hoy y también liderar en una empresa donde hay procesos o hay procedimientos es una cosa y liderar tu propia empresa cuando vos sos la que tiene que generar esos procesos, esos procedimientos, también es otro. O sea, es un desafío muy grande y creo que hoy que se nos está invitando mucho a parar, a soltar, a frenar, a vivir el ahora, ¿no? Como a repensar un montón de cosas, también esto de cuando yo me pienso a mí como persona es una cosa y cuando me pienso a mí como empresa, en caso de marcas personales, eh, tengo que pensar a 10, a 15 años, a 20 años, porque si encima empecé a formar equipo, tengo como que pensarlo a largo plazo, qué va a pasar con esta gente que también se está sumando a mi proyecto, ¿no? Y que va a empezar a gestionar para mí también. Y a veces cuesta eso. Es como que nos llaman a vivir el momento y por otro lado decís, ¿y qué sé yo dónde voy a estar en 20 años? ¿No? Y empezás a hacer ese dilema. Yo lo pienso desde mi edad, desde mi lugar, y a veces cuando te dicen, bueno, pensá 20 años, ¿no? Y uno dice, no, qué sé yo, o sea, es un montón. Y un montón era antes. Ahora no es un montón saber a dónde querés estar a los 55 o a los 60 años. No, no es un montón. O sea, después No. de eso, encima te quedan otros 20 o 20 y pico más todavía para seguir pensando. Sobre todo cuando hay, en caso tanto de hombres como de mujeres, cuando hay hijos chiquitos, ¿no? Donde no se termina tan rápido, ¿no? No nos vamos a jubilar tan pronto. No, total. A mí me pasa como eso, ¿no? Empiezo a pensar esto de acá a 20 años, a 30 años, o ponerle esto de acá a 15. Quiero seguir laburando. Yo claramente como mi objetivo es trabajar menos. Entonces, como que si quiero trabajar menos, necesito tener algo que me sostenga ese trabajar menos, ¿no? Económicamente. Entonces, ¿cómo proyecto de acá para seguir creciendo y empezar a tener menos horas, pero tener más facturación? ¿Y qué voy a hacer de acá a 20 años cuando me jubile? A veces mi psicóloga me dice que me adelanto un poco, pero bueno, es como... yo necesito ya en mi cabeza como ir pensando un poco qué es lo que puede llegar a suceder. Pero yo siento que eso a mí me da como proyección y me da la seguridad de que si pienso que de acá a 20 años yo quiero seguir viviendo de esto porque es algo que me gusta, que claramente en el camino seguramente va a ir tomando otras formas, pero que es algo que disfruto, porque si no, no lo estaría pensando de esa forma. Digo, más de una vez, la otra vez hablamos con una amiga que es nutricionista. Y me dice, a veces pienso en tirar todo y ponerme un parripollo. Y digo, a todas yo creo que en algún momento nos ha pasado en que queremos tirar todo el carajo y decir, che, me vuelvo a trabajar en una empresa donde ya sé que trabajo de 8 a 5 que tengo tal sueldo y que se terminó. Em, pero para mí, a mí en lo personal, y digo siempre que yo creo que el emprender no es romántico y no es para todos ni para todas. Digo, es como es una decisión de un proyecto de vida, es una decisión de un proyecto de negocio, pero que yo no la cambiaría por absolutamente nada. A mí no hay nada que me da más placer que agarrar un fin de semana y decirle a mi marido, che, si nos vamos el fin de semana hasta acá, hasta las grutas, hasta la playa, y volvemos el lunes, el martes, y saber que yo no le tengo que pedir permiso a nadie para agarrar el auto y para irme. Que yo tengo un acto de mis hijas a las
11 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche, que yo no le tengo que pedir permiso a nadie para poder retirarme y para poder ir a compartir con mis hijas en el colegio, o que no tengo que estar pidiendo. Ayer tuve justo un turno médico y estaba en la sala pensando y decía, uff, pensar que si hubiera tenido que trabajar en el aeropuerto, hubiera tenido que cambiar el turno de trabajo o que pedir permiso para entrar más tarde o que ver cómo si tenía que recuperar el día o las horas. Y para mí no hay mayor satisfacción que esa, ¿no? Como con todos los desafíos que tengo, sigo eligiendo mi negocio y este proyecto que elegí, que para mí es eso, no solamente un proyecto de negocio, sino un proyecto de vida. Qué genial eso, Flor, ¿no? Yo te escuchaba y digo, y aparecen un montón de cosas que los tenemos todos como emprendedores y uno empieza a sentirse como identificado, y che, esto a mí también me pasó y esto pasa súper parecido y son decisiones que se van generando todos los días, ¿no? Y, y algo que me gustaría, que si bien en realidad ya hay un montón de cosas que estás dejando para quien nos escuche, y a mí me gustan mucho estas charlas reales, ¿no? Estas como estas entrevistas más reales de nos podemos reír y podemos hablar tranquilamente y no que sea todo tan súper técnico de tips, sino de por ahí más la experiencia, porque creo que la experiencia es más la que construye, no solamente las herramientas. ¿Qué mensaje o qué tip, qué consejo le dejarías a mujeres que por ahí están emprendiendo, sobre todo en tu rubro, ¿no? En la parte más digital, que por ahí se pueden encontrar como más solas. No, vuelvo a lo anterior que habíamos hablado de que para mí fue un cambio enorme, el hacer red. Para mí la red es fundamental, el poder rodearnos de otras personas que estén pasando una situación similar a la nuestra, eh, porque te da esa contención y el no sentirte tan sola, porque realmente te vas encontrando con que si no hay mucha soledad en el emprendedurismo digital, como que estamos todo el tiempo enfrente de una pantalla y nos olvidamos del contacto humano. Em, que puede ser incluso muchas veces a través de una pantalla, porque tal vez conectamos con una colega que está muy lejos, pero el tratar de buscar espacios que estén en nuestra ciudad o que estén cerca, que se vayan haciendo alguna charla para ir y estar y acercarnos, para mí es fantástico. Para mí no perder el contacto humano es como muy, muy importante, sobre todo en esto que hablamos, ¿no? Como la era de la inteligencia artificial, la era de las pantallas, ¿no? Donde los niños y adolescentes tienen como un vínculo mucho más temprano también con la tecnología. No dejar de lado lo humano para mí es fundamental. Que, bueno, a ver, es un mensaje un poco fuerte y un poco poderoso si lo analizamos, porque digo, una persona que se mueve en pantallas, que se mueve en lo digital, ¿no? Y como en el back, le digo yo, de las cosas, el hecho de dar ese mensaje, ¿no? De no soltar esa parte humana y de poder estar en contacto, me parece que es enorme para este momento justamente de esta era digital que estamos viviendo y que muchas veces nos hace sentir como muy solos, ¿no? Más allá de que tengamos incluso un montón de gente alrededor, a veces nos sentimos muy solos. Flor, la verdad que me encantó porque surgieron un montón de cosas que no me las esperaba, ¿no? Es como que uno viene, pasa un poco esto, uno tiene como ciertas expectativas de le voy a preguntar esto y seguro me contesta esto y nada que ver, salieron como cosas re lindas y me parece que hay como un mensaje enorme para los emprendedores, o sea, no solo para las mujeres, sino que si bien nosotros les estamos dando más foco y más visualización, creo que todo lo que decís también funciona para cualquier persona que quiera emprender, que quiera salir y que quiera moverse en este mundo, sobre todo en el tuyo, de la parte más digital, ¿no? Por mi parte, te súper agradezco el tiempo, la entrega, ¿no? De contar también, porque hay que abrirse y hay que exponer muchas veces las cosas que nos pasan o los desafíos que hemos tenido. Y la verdad que nada, me encantó escucharte. Si bien ya te conocía y ya hemos trabajado juntas, es como esto de seguir conociéndonos y de poder seguir compartiendo este espacio. Así que nada, gratitud infinita por haberte prestado para estas entrevistas. No, yo feliz, Gaby, gracias por tenerme en cuenta. Nada, me emocionó mucho el mensajito. Dije, ay, qué linda, me encanta que me hayas tenido en cuenta para esto. Así que nada, agradecida de esto, de encontrarnos también en otro espacio, ¿no? Como decías vos, nos conocimos trabajando en el proyecto, pero estos espacios nos dan como esta conexión humana distinta, que es la que estábamos hablando
recién, de salir de un poquito de ese rol. Totalmente. Y Dios quiera que se siga haciendo networking y estrategia digital con esto, ¿no? Porque un poco también es eso, es poder acercarle a las personas, digo siempre, a las personas que por ahí me siguen a mí o me leen a mí, también las personas en las cuales yo confío y creo que está bueno que podamos generar un nuevo espacio y una nueva red. A nosotros de hecho, nos juntó una persona Sí. haciendo networking y recomendación, entonces me parece que está muy bueno poder hacerlo. Espero Sí. que podamos encontrarnos en otro espacio, poder traerte en algún momento para alguno de los eventos que hacemos acá, para que todo el mundo pueda escuchar y demás, porque la verdad que el trabajo que haces es espectacular. Yo pocas veces logro conectar también con alguien que entienda lo que quiero y que suceda, entonces la verdad que creo que también eso hay que celebrarlo y hay que festejarlo. Así que Flor, gracias. Y No, para gracias todo a vos, Vivi. el que nos esté escuchando o nos vaya a estar escuchando en breve, próximamente vamos a estar con nuestro tercer encuentro, ya hablando de temas totalmente distintos, porque cada una de las entrevistas tiene como un objetivo puntual. En este caso era llevarlo más a los emprendedores y a los medios digitales. Así que gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima. Gracias, Flor. Gracias.